Un cordial saludo para todos y qué alegría que podamos otra vez estar conectados a través de nuestro canal para un nuevo estudio en este proceso que estamos de estudiar la palabra de Dios, y estamos precisamente con el libro El Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Hoy estudiaremos la segunda parte, que la semana pasada tuvimos la primera parte de este capítulo fascinante de Mateo. Así es que vamos a disponernos. Bienvenidos todos y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tenemos nuevamente este espacio, este tiempo, este momento. Y gracias por propiciarnos, Señor, la tecnología y estos medios con los cuales podemos seguir compartiendo tu palabra, Señor. Queremos tu presencia, que tu Santo Espíritu esté guiándonos, dirigiéndonos. Sea tu presencia con nosotros cada día, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti, Señor, que nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ubicaditos todos en el capítulo 14 de Mateo, y vamos a abordar hoy desde el verso 22 en adelante. Primera parte que vamos a abordar, que se titula en la Biblia Jesús anda sobre el mar, también la encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, desde el verso 45 hasta el verso 52, y en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versos 15 al 21. Muy bien, dice en el verso 22 de Mateo 14, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Una de las cosas asombrosas, una de las cosas maravillosas que nosotros encontramos en el Señor Jesús, precisamente es ese ritmo de trabajo, esa intensidad en su ministerio. No lo vamos a encontrar nunca quieto, no lo vamos a encontrar nunca durmiendo hasta tarde. Aquí, como el mejor de los maestros, ahí vemos al Señor enseñando con su ejemplo. Y aquí precisamente ha pasado el tiempo un poco, han estado todo el día en esa ardua tarea. Y aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos pues que se adelanten mientras Él despide a la multitud. Recordemos que en el verso 15 que estudiamos la semana pasada de este capítulo 14 de Mateo, nos dice: cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Notemos que aquí nos está diciendo cuando anochecía, es decir, ya ha pasado el tiempo. Ha sido un día, desde muy temprano han estado en esta correría, en esta tarea, y por eso los discípulos terminan diciendo al final: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Es decir, ya es suficiente, ya ha sido suficiente para los discípulos. Ya se está entrando la noche y ha sido ese trabajo, un día de duro trabajo, ministrando, atendiendo a las personas. Sin embargo, ahí el Señor sigue preocupado por esa multitud, por esas personas que han venido a Él. Y por eso, a pesar de que ya es tarde, hace seguir a sus discípulos, les manda que vayan en la barca y vayan avanzando hacia la otra ribera, que es a donde van ellos a desplazarse ahora, y Él se queda allí despidiendo a la multitud. Y esto debiera ser una motivación y ejemplo para que nosotros también haya ese compromiso, esa disposición, ese deseo de las cosas espirituales, ese deseo de servir a Dios, ese deseo de estar en la iglesia, recibiendo de la palabra,
sin estar midiendo el tiempo. Porque a veces queremos ir a la iglesia, pero queremos estar de carrera, salir de la iglesia toda carrera, llegamos tarde a la iglesia, pero sin embargo temprano queremos irnos rápido, ya se acaba la reunión y ni siquiera compartimos algunos minutos con las personas de la iglesia. O así para cualquier otra actividad, si no queremos tener tiempo para ayuno, no queremos tener tiempo cuando hacemos una velada. Y medimos el tiempo que dedicamos a las cosas del Señor. Muchas veces ni siquiera tomamos tiempo para ayunar. Pasan las semanas, pasan los meses y no tomamos tiempo para el ayuno. Aquí el Señor nos da un tremendo ejemplo y está en una tarea y está en ese trabajo constante todos los días haciendo su trabajo. Va de un lado para otro, ya es tarde, ya es de noche y ahí lo tenemos sirviendo y haciendo esa tarea que Padre le había encomendado. Entonces, aquí los discípulos por su parte le dicen, Señor, ya es un poco tarde, ¿no? Como quien dice, Señor, mire la hora que es. Y ellos están un poco cansados y aquí les están como tratando de acosar al Señor. Y aquí el Señor les dice, bueno, pues están muy cansados, adelántense tranquilos, vayan, avancen. Y les dice que tomen la barca y vayan al otro lado. Y Él, mientras tanto, se queda en esa tarea de despedir a la multitud. Y por eso el verso que leímos ahí nos dice esa parte, ¿no? Dice, y luego en el verso 23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Ya aquí los discípulos se han ido, tal vez primero que la multitud. Y el Señor se queda despidiendo a todas las personas. No deja de haber siempre el que quiere consultarle algo al Señor y mire, es que me está pasando esto, tal vez mucho tiempo hasta de consejería allí, pero ahí va despidiendo, a uno por uno va despidiendo y ya luego dice aquí que a pesar de esas horas de la noche que ya, como lo leímos antes, dice, subió al monte a orar aparte. Entonces, en medio de ese cansancio del día, de la fatiga, del trabajo, de las tareas por hacer, allí está el Señor, acudiendo a la oración, subiendo al monte a orar. Jesús reconocía la necesidad de recobrar fuerzas en los brazos del Padre. Jesús sabía lo que era, como dice la misma palabra de Dios, venid a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Él también sabía lo que era ir a descansar en los brazos de su Padre. El ministrar, el estar sirviendo al Señor, el estar haciendo esta tarea de predicar la palabra, esto también trae fatiga, trae cansancio. Tal vez algunos no pueden percibirlo, pero esto es un tema espiritual y esto trae un cansancio. Sin embargo, allí está el Señor acudiendo precisamente a los brazos del Padre para tomar aliento en Él. Y Jesús, algo que tenía claro y es, dependía del Padre. Él dependía del Padre. Siempre estaba acudiendo al Padre. Allí estaba en la presencia de Dios. Entonces, aquí una cosa importante y es, si eso lo hizo el Señor Jesús, siendo Dios, tuvo que acudir a su Padre, tuvo que refugiarse en su Padre, tuvo que orar, pues la pregunta ahí es, ¿cuánto más necesitamos usted y yo ir a la presencia de Dios? ¿Cuánto más necesitamos nosotros de la oración? ¿Cuánto más necesitamos nosotros de refugiarnos en Él para que podamos dejar en sus manos? Necesitamos tener esa disciplina de la oración. Tenemos que aprender a depender de Dios, así como Jesús, como ejemplo también, nos lo pudo transmitir y enseñar. Entonces usted y yo necesitamos tomar tiempo a solas con Dios. Todos los días usted necesita tomarse un tiempo con Dios. Un consejo y es, no trate de vivir esta vida en sus fuerzas. No trate de vivir esta vida creyendo que usted puede solo.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a depender de Dios. Verso 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras que Jesús estaba ya en el monte orando al Señor y los discípulos estaban avanzando por el mar de Galilea, desplazándose en aquella barca, aquí estaban ellos en dificultades en medio del mar. Allí un viento fuerte estaba azotando, unas olas estaban azotando esa barca en la que ellos iban, y el Señor allí orando en la presencia de Dios. Y quiero que revisemos algo, y es, mientras recorremos este mar de la vida, mientras nosotros trasegamos por esta tierra, se van a levantar vientos fuertes, se van a levantar tempestades, se van a levantar tormentas, vamos a tener dificultades. Y esas olas que golpeaban allí esa barca también son esas olas en este mundo que nos quieren golpear con fuerza nuestra barca. Pero debemos confiar en el Señor. Debemos aprender a tener esa seguridad que Dios está ahí. El Señor prometió que estaría intercediendo por nosotros. Esa es una de las promesas que tenemos cuando el Señor se despide de sus discípulos. Él le dice: voy a estar a la diestra de Dios intercediendo por todos vosotros. El Señor les dijo: yo no los voy a dejar solos, les enviaré el Consolador. El Señor les dijo: voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros tenemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos solos en esta tierra. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos. Y allí el Señor, así como estaba orando, y estoy seguro que estaba orando por sus discípulos también, porque Él sabe todas las cosas. Y estoy seguro que también estaba orando por esos discípulos que estaban ya en la barca, allí azotados. El Señor sabía lo que estaban experimentando en ese momento. Sin embargo, el Señor, en medio de eso, allí estaba orando, sabía que estaba protegiendo, sabía que no les iba a pasar nada, sabía que no iban a naufragar, sabía que iban a llegar bien al otro lado. Así es que nosotros muchas veces, aunque no veamos, tal vez con nuestros ojos físicos no veamos que el Señor está ahí a nuestro lado, pero tenemos que tener esa confianza. Él lo prometió, y así como Él lo prometió a ellos, también es una promesa para nosotros. El Señor está en el asunto. Mantenga la calma, manténgase en esa disposición de confiar en Él. Y luego dice más, en verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Veamos aquí lo que dice en la primera parte, a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es eso de la cuarta vigilia de la noche? Tal vez para algunos no sea esto claro. ¿Qué es eso de la cuarta vigilia? En aquel tiempo, ellos dividían la noche en 4 vigilias. ¿Cómo era? La primera vigilia iba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La siguiente era desde las 9 de la noche hasta la medianoche, la segunda vigilia. La tercera vigilia era desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, de esa manera, ellos organizaban las vigilias. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, dice, más a la cuarta vigilia de la noche. Eso nos indica que pasadas las 3 de la mañana, o sea, entre el lapso de las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, y debió ser pues más cerca hacia las 3 porque pues era muy oscuro todavía. Entonces, hacia entradas ya esa cuarta vigilia, que es después de las 3 de la mañana, el Señor viene a ellos. Es importante que comprendamos eso. Fíjense cómo el Señor ha estado allí toda la noche. No sabemos exactamente desde qué hora, simplemente la palabra de Dios nos venía diciendo que entrada la noche estaban ellos allí cuando empezó a despedir a la multitud. Entonces no podemos saber qué horas específicamente pudo estar, pero allí estuvo el Señor Jesús toda la noche allá en el monte orando, clamando al Señor. Entonces, además de esto, aquí nos dice la palabra, vino a ellos andando sobre el mar.
Esto es otra muestra del poder de Jesús. Ya vimos todos los milagros y todo lo que hizo y cómo multiplicó los panes y los peces. Recordemos que Mateo se centra en el libro, en todo el libro, está centrándose a mostrar el poder de Dios, a demostrar que Jesús es Dios, que Él es ese Rey prometido. Y por eso aquí es importante que nosotros entendamos esto. Y aquí otra de las cosas que Él está manifestando precisamente y es que el Señor Jesús está caminando sobre las aguas. Es para nosotros obvio y es para nosotros claro que no podemos caminar sobre las aguas. Y aquí el Señor Jesús está caminando sobre las aguas. Ahí está Él viniendo hacia ellos. Y la primera pregunta que le quiero hacer hoy es, ¿hay algo imposible para el Señor? Claro que no. Para el Señor nada es imposible. Él es capaz de controlar las cosas naturales de este universo. Él puede caminar sobre las aguas, Él puede caminar en el aire, Él puede hacer muchas cosas, pero asimismo sobre nosotros también Él puede actuar de maneras sorprendentes, de manera sobrenatural. Él puede venir e intervenir en nuestras vidas. Y luego nos dice aquí en el verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pues aquí los discípulos están atemorizados por la barca. Recordemos que nos decía aquí la palabra de Dios antes, que en los versos anteriores nos estaba diciendo que allí tenía un fuerte viento y las olas estaban azotando la barca. Ellos están allí en ese momento atemorizados y ahora ven que algo camina hacia ellos sobre el mar. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando han tenido una experiencia de repente de estar en el mar y estar en estos momentos donde el mar se pica. En Cartagena, en las costas nuestras, a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, mar adentro, el mar se pica y eso empieza a azotar cualquier embarcación que vaya por estas aguas. Entonces esto es una sensación bastante difícil, no es fácil. Y entonces ahora ellos están aquí ya muy de madrugada, ya en la noche, toda la noche han estado allí en esta dificultad. Entonces es obvio que ellos están allí en un momento de angustia, de zozobra, de preocupación, de afán por esa situación que están experimentando. Están con un poco de temor allí. Y ahora ven que algo camina hacia ellos sobre el mar. Ellos en su primera impresión, claro, es oscuro, simplemente ven una sombra por allá a la distancia que viene. Pues lo más probable es que hubieran pensado, quién sabe, que qué tipo de bestia marina se había levantado y estaba muy cerca merodeándoles. Pues claro, no podían ver con claridad, no podían saber, no, y para ellos por su cabeza no se pasó que Jesús viniera sobre el mar a reunirse con ellos. Entonces, claro, al ver esa sombra que viene hacia ellos, que se va acercando a ellos, pues lo hizo que aumentara su temor. Están allí aterrorizados al punto que pensaron que era un fantasma, ¿no? Una de las primeras expresiones que ellos hacen allí es lo que nos dice Mateo, y es precisamente que ellos se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Es importante que nosotros estemos bien contextualizados para que podamos entender lo que ellos pudieron vivir en ese momento allí. Entonces, para ellos no fue fácil, ¿no? No fue fácil ver esa sombra que se acerca allí y en medio de esa oscuridad y añadido al temor que estaban experimentando por la situación que estaban atravesando, ¿no? Entonces están allí, no sé qué tipo de voces darían, porque dice aquí la palabra que dieron voces de miedo. Sin embargo, en el verso 27, el Señor dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y quiero que pongamos mucha atención a esta parte porque es bien interesante. Entonces Jesús les habla ya
Usted podrá imaginarse la escena y saber tal vez qué expresiones estarían allí ellos diciendo, pero lo que sí el Señor les habla el Señor, se da cuenta que están atemorizados. No sé qué tanta distancia pudieran estar ellos, unos 20, 30 metros, no sé. La palabra de Dios no lo registra. Lo cierto es que podían escuchar. El Señor Jesús podía escuchar las voces de ellos de temor y también ellos podían escuchar las voces de Jesús. Y por eso Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Jesús escucha esas voces precisamente de ese miedo que ellos están expresando, que dice al final de ese verso, entonces es cuando el Señor les está diciendo esto. Hoy a usted también le dice el Señor, tened ánimo. Y vamos a revisar lo que esto significa. Tal vez se encuentre desanimado por alguna circunstancia en particular por la que usted está viviendo y tal vez no tiene control sobre eso. Y lo mejor que puede hacer es atender la voz de Jesús que te dice hoy, tened ánimo. Debemos tener ánimo. A veces hay situaciones difíciles, a veces se presentan adversidades, a veces hay ciertas luchas en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que dejar desanimar. Eso no quiere decir que tenemos que dejar que el enemigo venga y nos robe la paz, nos quite el gozo y entonces estemos desanimados, ya no queremos orar, ya no queremos buscar a Dios, ya no queremos leer la palabra. No, tenemos que mantener el ánimo en medio de cualquier adversidad. Recordemos que el Señor está con nosotros. ¿Y por qué debían tener ánimo ellos? Noten lo que dice enseguida. El Señor le dice, yo soy, yo soy. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 en el verso 9 en adelante. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ven porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dijimos en el texto anterior, en el verso aquí de Mateo, que el Señor le responde ahí, no temáis, yo soy. Y aquí la expresión que hace en Éxodo también es, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús se aplica el título yo soy a sí mismo, afirma ser Dios. Es una expresión de decir, yo soy Dios. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Y por esa razón ellos debían confiar, porque yo soy está con ellos. Dios está con ellos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y por esa misma razón es que nosotros tenemos que poner esa plena confianza en Él. Él es Dios. Él es nuestro Padre. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y lo tercero que les dice es, no temáis. ¿Por qué? Porque el temor es algo que también bloquea a una persona, neutraliza a una persona, la paraliza. El temor hace que nos sintamos atados, amarrados. El proverbio en el capítulo 29, verso 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Noten lo que está diciendo el proverbista. El temor del hombre pone lazo, nos amarra, nos impide actuar. Y el temor hace eso en la vida de las personas. Hay personas que se han llenado tanto de temor que les cuesta relacionarse con otras personas. Muchos hasta se enclaustran, muchos se meten allá en su habitación, en su cuarto y no quieren salir porque están llenos de temor, porque están pensando que quién sabe qué cosa les van a hacer cuando salgan a la calle. Y hay personas hoy día
que están llenas de temor y por esa razón muchas veces no pueden hacer nada en la vida, porque el temor les neutraliza. Y el Señor les está diciendo eso aquí a los discípulos. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí parece que aún Pedro como que no tenía claro si era Jesús y como que le pone una prueba. Señor, si de verdad tú eres Dios, si de verdad tú eres el Todopoderoso, entonces pues da una orden para que yo vaya a ti a las aguas. Un hombre osado, tenemos a Pedro, un hombre osado, lo encontramos en la palabra de Dios siempre con ese comportamiento. Entonces, en la viña del Señor tenemos que aprender a vivir con esas diferencias, mis amados. Todos en la iglesia somos diferentes, así nos hizo Dios. Y aquí está Pedro, el único osado que le dice al Señor que también quiere caminar sobre las aguas. Nadie más, ninguno de los otros tuvo ese atrevimiento que sí tuvo Pedro. Pedro dice, Señor, yo quiero estar también a ese nivel. Pedro era un hombre que quería más, era un hombre de fe. Y muchas veces dentro de la iglesia hay personas que son de fe, hay otras que no tanto. Y a veces como que cuestionamos al que es de fe o cuestionamos al que no tanto, pero creo que no tenemos que entrar en esas cosas. Unos somos más activos, otros somos más pasivos, otros más emocionales, otros menos, etc. Pero eso no quiere decir que tenemos que cuestionar al otro. Todo eso forma parte de la viña del Señor. Pero sí es necesario que todos crezcamos en la fe. Sí es importante porque es algo que Dios quiere también para nosotros, que decidamos bajarnos de la barca, así como ese hombre aquí que nos muestra la palabra, Pedro, lo hizo. Y la barca es como esa zona de confort en la que vivimos, en ese estado donde como que así estamos bien y no queremos dar un paso de fe, no queremos caminar en fe, no queremos caminar confiando en lo que Dios pueda hacer. Y Dios quiere que aprendamos a dar pasos de fe, que caminemos por fe, que vivamos por fe, porque al fin y al cabo eso es lo que nos dice el libro de Romanos también, que el justo por la fe vivirá. En el libro de Hebreos también la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor aquí en el verso 29, miremos lo que dice. Verso 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Una expresión tan simple del Señor. Ven. No tuvo que decirle nada más. Y muchas veces el Señor no tiene que darnos 1000 explicaciones y explicación sobre explicación. Tal vez el Señor solamente nos da una indicación y ya, usted y yo simplemente actuamos en fe, simplemente caminamos en fe. Pero el Señor lo único que le dijo, no le dijo cómo debía hacerlo, simplemente le dijo, ven. Y Pedro, sin pensarlo 2 veces, sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos eso, a saber que cuando Dios nos da una indicación, que cuando en su palabra el Señor nos da alguna instrucción, pues acatémosla, confiemos. No nos pongamos a pensar de qué manera, cómo, cuándo, a qué horas. No, simplemente acatemos la instrucción del Señor. Y en el verso 30, mire lo que dice, pero al ver el fuerte viento, aquí está hablando de Pedro, ¿no? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Acuérdense que el Señor les había dicho no tenían que tener temor. Pero aquí el temor ahora a Pedro en su osadía, ahora le está jugando una mala pasada y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nuestros sentidos nos pueden engañar, mis amados. Note lo que dice aquí el verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro se le olvidó la indicación del Señor, la instrucción, ven. Si el Señor le dijo que viniera, porque el Señor iba a permitir que caminara hasta él sin ningún problema. Pero dice aquí, pero al ver el fuerte viento, él se puso a ver lo que estaba pasando a su alrededor. Perdió su mirada de Jesús y se puso a ver lo que estaba pasando a su alrededor. Él perdió la mirada en el Señor y la puso
en las circunstancias que tenían a su alrededor. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros perdemos nuestra mirada de Jesús y dejamos que las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor nos llenen de temor. No podemos estar temerosos ahora porque Israel está siendo ahora bombardeada, porque está en guerra en la franja de Gaza, porque están allí en esa lucha. Entonces no podemos llenarnos de temor ahora. Y entonces como que nos detenemos y no podemos avanzar, no podemos seguir, porque entonces quién sabe qué va a pasar ahora. Esas son circunstancias que están pasando, pero que nosotros no podemos tener control sobre ellas. Y dejemos que Dios sea el que obre. Nosotros tenemos que seguir viviendo nuestra vida, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No podemos estar ahora porque tal vez no estemos conformes con el gobierno, porque tal vez vemos cosas que están pasando a nuestro alrededor, la violencia y tantas cosas. Eso no puede llenarnos de temor y hacer que entonces nuestra fe se hunda, que entonces ya no confiemos en el Señor. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y nos dejamos influenciar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, nos llenamos de temor y entonces ese temor de Pedro causó lo que sigue en el verso y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y si quiere subraye lo que sigue, y comenzando a hundirse, muchas personas se hunden precisamente por el temor, porque las circunstancias de su alrededor, porque se quedó sin empleo, porque hay una enfermedad, porque no sé qué cosas, porque hay problemas en su empresa, porque las cosas no van bien. Entonces hay problemas en la familia, en el hogar, y entonces se hunden. Muchos se hunden en los vicios, se hunden en las drogas, se hunden en el alcohol, se hunden en la inmoralidad. No sé qué tantas cosas, pero precisamente muchas veces ese temor nos impide avanzar. Y la Biblia no nos registra cuánto había avanzado Pedro, pero en el momento que se dejó invadir por el temor, pues comenzó a hundirse. Verso 31, mire lo que dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire cómo es aquí la cosa. Pedro se está hundiendo y lanza voces diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor nos dice en el verso 31, al momento Jesús extendió la mano. Entonces, es al momento que el Señor acude a nuestro auxilio. Aquí fue algo inmediato que el Señor va a auxiliar a Pedro. Cuando usted y yo clamamos al Señor, cuando estamos desesperados, cuando estamos a punto de hundirnos y clamamos al Señor, tenlo por seguro que el Señor está presto con su mano para levantarnos, para sacarnos adelante. Y algo importante y es, sin embargo, a pesar de que el Señor le está sacando allí de ese momento de temor, le exhorta, le hace una buena exhortación allí a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es incredulidad, y cuando permitimos la duda en nuestro corazón, estamos desconfiando de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6, pero pida con fe. Subraye lo que sigue: no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quien duda no va a recibir nada de parte de Dios, nos dice la palabra del Señor. Entonces, aquí nos dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y luego en el verso 32 dice: y cuando ellos subieron, Mateo capítulo 14, y cuando ellos subieron en la barca, ya Jesús y Pedro que suben a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús subió a la barca y todo volvió a la calma. El mar se aquietó. Los que estaban en la barca allí le adoran al Señor, porque solo Dios es digno de recibir la adoración.
Solo Él es el que puede recibir toda exaltación. Mis amados, así alguien aquí en la tierra le haya bendecido porque usted estaba pasando una situación difícil y alguien le ayudó, alguien suplió, alguien le bendijo, pues ese es un instrumento que Dios usó. Eso lo hizo Dios, solamente que lo hizo a través de esa persona. Y por eso no tenemos por qué estarle rindiendo pleitesía, ni endiosando a nadie, ni poniendo a alguien en un lugar de eminencia, sino es a Dios, porque Él es el único que merece toda la adoración y toda la gloria. Él es Dios. Muy bien, y viene otro título allí que dice: Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Esto también está en Marcos capítulo 6, versos 53 hasta el 56. Nosotros continuamos aquí en Mateo capítulo 14, verso 34, y vamos a leer 34 hasta el 36. Dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Después de esa experiencia en el mar, llegan a Genezaret. Cuando identifican que era Jesús, la noticia corre por toda la región y sanó a muchos. Allí todo el mundo sabía quién era Jesús, ya habían escuchado de Jesús, y va la voz a voz. Recuerden que allí todavía no tenían la tecnología que hoy en día tenemos. Allí ellos van voz a voz, de casa en casa, diciendo: Jesús está aquí. Y vienen los enfermos y vienen todos aquellos que estaban necesitando que Dios obrara en sus vidas. Y el Señor allí, con esa misericordia que siempre ha tenido, esa compasión que siempre ha tenido, y que es una invitación también para que nosotros tengamos esa compasión por nuestro prójimo. Allí el Señor está obrando, el Señor está haciendo cosas tremendas para poder favorecer a estas personas que han venido allí. Y dice allí que todos los que le tocaron quedaron sanos. Allí la gente pudo experimentar la manifestación y la gloria de Dios. Siempre que venimos a Jesús, vamos a poder obtener de Él, de su misericordia. Siempre que acudimos a Él, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Así es que nunca se canse, nunca desmaye en poder acudir al Señor, porque el Señor obrará. Si no acudimos a Él, nos estamos perdiendo de grandes beneficios y de grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Mis amados, hemos terminado el capítulo 14. Nos avecina, se nos viene el siguiente capítulo que estaremos la próxima semana, Dios mediante. Así es que vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido para poder compartir tu palabra. Gracias porque eres tan bueno y misericordioso, Señor. Te amamos, te bendecimos, te honramos. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias por este estudio que hemos podido tener el día de hoy, pero ayúdanos para que todas estas lecciones que están aquí en tu palabra puedan quedar tan atesoradas en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.